Buenas tardes, mi nombre es Daniel. Hoy les voy a estar compartiendo una palabra acerca de la crucifixión de Jesús y para ello me gustaría que arranquemos orando. Si me acompañan. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque nos das esta oportunidad de meditar en tu palabra una vez más. Te pido que nos des el entendimiento, nos des la sensibilidad para que podamos captar lo que tu palabra nos enseña a través del sacrificio de Jesús. Te pido que nos guíes con tu Espíritu Santo de principio a fin en este tiempo y que podamos conocerte y podamos aceptar tu gobierno. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. De antemano quisiera advertirles que quizás van a escuchar ruido de afuera. Vivo sobre Avenida Corrientes y es difícil que no se escuchen cosas. Pero vamos a comenzar. El título que le puse al mensaje del día de hoy es Jesús fue desamparado por nosotros. En base a Mateo 27:46, que vamos a leer juntos, si lo pueden buscar en sus casas, sería muy bueno. Mateo 27:46. Lo voy a leer yo, si me pueden acompañar con la lectura, creo que estaría bien. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hoy estamos conectados de esta manera muy particular y es para conmemorar la obra que Jesús hizo en la cruz. Entender lo que el Hijo de Dios hizo en ese madero es de vital importancia. No solo es la base de nuestra fe al empezar nuestra vida cristiana, sino que también es nuestro sostén durante la lucha presente para vivir en santidad y obediencia a su palabra. Para muchos puede que sea un tema conocido, pero de igual manera, estando convencido de que nunca llegaremos a meditar demasiado en la cruz de Cristo, oro para que podamos comprender con mayor profundidad y de manera más personal la obra de salvación sin precedentes en Cristo Jesús. Dividí el mensaje en dos partes a fin de que podamos experimentar tanto la justicia como el amor de Dios revelado en el Calvario. La primera parte entonces es: Jesús fue desamparado por la justicia de Dios. Vamos a retrotraernos a unas horas antes de la crucifixión y meditar un poco en la oración de Cristo en Getsemaní. Como pudimos escuchar a través del mensaje del pastor Gustavo el día de ayer, Jesús había celebrado su última Pascua, es decir, la última cena con sus discípulos, y luego se dirigió al monte de los Olivos. Al llegar, Jesús dijo a sus discípulos: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste. Jesucristo sabía lo que le iba a acontecer de un momento a otro. Era plenamente consciente del padecimiento al cual sería sometido. Más allá del maltrato físico que sufriría, su alma se angustiaba con la idea de cargar el peso del pecado de toda la humanidad y de no poder contar con el sostén de su Padre Celestial. Luego, estando a solas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oró de esta manera 3 veces. Y Lucas 22:44 dice que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La lucha intensa en oración que experimentó Jesús también se expone en Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Durante esa misma madrugada uno de sus discípulos lo traicionó y guió a una tropa de soldados que llegaron para arrestarlo. El resto de los discípulos huyó, abandonándolo en el momento más crucial de su vida en esta tierra. Jesús fue sometido a un juicio totalmente parcial y corrupto de parte de los líderes religiosos. Descargaron en él todo el peso de la humillación que habían sentido, valiéndose de escupitajos, golpes, maltratos e insultos. Luego Pilato, aún sabiendo que era inocente, se lavó las manos y lo entregó a merced de una multitud ingrata que había experimentado la bondad del Hijo de Dios, pero que igualmente pidió su crucifixión. Toda una compañía de soldados romanos se juntó alrededor de Cristo para azotarlo. Seguramente se fueron turnando para ver quién lo golpeaba con más intensidad. Cada azote fue abriendo surcos en su piel, en sus músculos, y fue derramando la sangre del Señor. Todo su cuerpo fue mutilado, desfigurado y lacerado. El profeta Isaías había profetizado de antemano la aflicción que sufriría Cristo diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como si fuera poco, le incrustaron una corona de espinas en su cabeza. Lo vistieron con un manto de púrpura y le dieron una caña como cetro, con el que lo golpeaban, mientras se burlaban de él diciendo: «¡Viva el rey de los judíos!». Después fue exhibido junto al peor de los criminales y ni aun así fue liberado. Cargó la cruz en su cuerpo maltrecho y lo llevaron a Gólgota, lugar donde finalmente lo crucificaron. Experimentó la agonía espantosa y el dolor inexplicable de la cruz, que es una de las formas más horribles de ejecución que el hombre inventó. Pero aún así, la gente se acercaba hasta donde él estaba para burlarse de él, diciendo: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». Isaías lo expresó de esta manera: «Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca». En Getsemaní ya había padecido el abandono de aquellos discípulos que había amado hasta el fin, pero hasta ese entonces había sido fortalecido por la presencia y la unidad que guardaba con su Padre amado. Por eso, el momento más crucial y de mayor tormento para Cristo fue cuando sufrió el desamparo de su Padre Celestial. Según el versículo que leímos hace un rato, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani», esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y aún escuchando este clamor lleno de angustia, su Padre Celestial permaneció en silencio. Mateo 7:11 dice: «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?». Según esta enseñanza que Cristo había dado tiempo atrás, aun siendo los más ruines pecadores, los padres terrenales suelen darle buenas cosas a sus hijos.
Repito, viviendo una vida completamente dominada por el pecado, igual son capaces de buscar el bien de sus hijos. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial habría querido evitarle ese sufrimiento insoportable a su Hijo unigénito? ¿Con cuánta intensidad habría deseado quitarle esa copa de dolor? Sin embargo, Dios Padre decidió aplicar la justicia, mandando a su Hijo como Cordero de la Pascua para quitar nuestro pecado. Su Hijo no tenía por qué soportar tanta agonía, porque Él era sin pecado, inocente, santo, puro, sin mancha. Pero juntos, tanto Dios Padre como Dios Hijo quisieron llevar a cabo su plan salvador. Y la única forma viable de hacerlo era a través de su muerte. Como dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una referencia más. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Dios escogió hacer pecado a su propio hijo. Dios hizo maldición a su amado para que nosotros, sus enemigos, recibamos el perdón de nuestro pecado. Dios mismo imputó toda nuestra maldad a su Hijo y sobre él volcó todo el peso del castigo de su santa justicia. Conmemorar la crucifixión de Jesús no implica dolernos y sentir lástima por Cristo, que padeció tanto flagelo, dolor, sufrimiento, hasta morir. Implica entender que Jesús sufrió todo ese dolor inexplicable porque Dios volcó sobre él toda la ira que había provocado nuestro pecado. Prestemos atención a lo que Jesús le dijo a las mujeres que lloraban siguiéndolo hasta el Calvario. Lucas 23:28 dice: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Debemos usar este tiempo para lamentarnos por nuestro pecado. Porque a un Dios 3 veces santo, el pecado no es tomado a la ligera. Percibir detalles del dolor al que fue sometido Cristo nos da noción de cuán severo, cuán abominable es el pecado para Dios. Ante la cruz de Jesús debemos contemplar a Dios. Su santidad aborrece profundamente el pecado. Su justicia no permite que el pecado quede sin castigo. Ante la cruz debemos ser conscientes de que nuestro pecado despierta la ira justa de Dios. Por lo tanto, si amamos a Dios, debemos sentir aborrecimiento al pecado. Si su mismo Hijo fue entregado al desamparo y a la muerte, ¿qué castigo terrible queda para el que rechaza su salvación? Dios no exime al pecador que no se arrepiente. Nunca debemos olvidar que nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz. Alabemos a Jesús, que fue desamparado para obtener nuestra justicia. Alabemos a Dios, que cargó nuestro pecado en su Hijo para salvarnos. Si Cristo fue desamparado por nuestro pecado, entonces llevemos una vida digna de ser llamados hijos de Dios. Seamos santos porque Él es santo. Segunda parte, Jesús fue desamparado por el amor de Dios.
Siendo Dios Hijo, Jesús es 3 veces santo y puro en todo su ser. Si hay alguien que reprueba y aborrece el pecado tanto como Dios Padre, es justamente Jesús. Sin embargo, Él llevó sobre sí todos los pecados que su ser aborrecía profundamente. ¿Por qué? Por amor y obediencia a su Padre Celestial y por amor a todos nosotros. Pero tenemos que aclarar una cosa. Dios no necesitaba ni necesita salvarnos a nosotros. Dios no deja de ser Dios si nosotros dejamos de existir. Él es autosuficiente. Su persona no sufre variación. Por lo tanto, Dios podría habernos dejado en nuestro pecado a la espera del castigo eterno. Podría no aplicar la pena en Jesús, que es inocente, y aplicarlo en nosotros, que somos culpables. Nosotros debíamos y deberíamos estar en el lugar de Jesús, sufriendo humillación, maltrato físico, mental, siendo avergonzados, siendo escupidos, siendo crucificados. Y así como no tuvieron piedad con el Señor, nosotros deberíamos ser tratados sin misericordia, sin ningún tipo de contemplaciones. Nosotros deberíamos enfrentar por nosotros mismos la muerte eterna que cosechó nuestro mal andar. Nosotros deberíamos haber sido desamparados en la cruz y haber clamado a ese cielo cerrado, sin reacción, sin respuesta. Pero aún así, Dios eligió salvarnos y sacrificar a Jesús en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nos amó. Y entonces, por amor a nosotros, Dios Padre derramó sobre Cristo la furia de su ira en toda su magnitud. Jesús tomó nuestro lugar y se volvió el objeto del intenso aborrecimiento del pecado que Dios pacientemente había acumulado desde el principio del mundo. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No es que Dios simplemente había perdonado el pecado y se había olvidado del castigo de las generaciones pasadas. No. Había convivido con su ira justa durante todo este tiempo. Pero en la cruz, todo su furor condensado contra el pecado se desató contra su mismísimo Hijo. Y en esa aversión al pecado, Jesús fue desamparado por su Padre Celestial. Este mismo Padre era el que lo había sostenido, lo había acompañado en cada circunstancia difícil en esta tierra. Pero ahora Cristo fue separado de la más dulce y eterna comunión y unidad que había gozado con su Padre Celestial desde siempre. Este poder destructivo, letal, tiene nuestro pecado. Como seres humanos morales que somos, aun siendo defectuosos, somos propensos a sentir indignación y repudio cuando en nuestra sociedad suceden injusticias. Choca con nuestros valores. Pero nosotros, ante Dios, somos peores. Peores que cualquier injusticia que se aplique entre nosotros. Nuestra desobediencia fue capaz de destrozar, desgarrar el lazo de amor perfecto que unió al Padre con el Hijo
desde antes de la fundación del mundo. Nuestro acto de rebeldía, nuestro egocentrismo, fueron incrustados en el seno de la Trinidad, interponiéndose entre el Padre perfecto y el Hijo perfecto. Nuestra maldad provocó algo que nunca debería haber existido en la perfecta creación de Dios, algo que jamás debería haber ocurrido. Podríamos estar hablando del mayor acto histórico de injusticia y crueldad aplicado sobre el ser más puro y santo que habitó este mundo. Pero en realidad no lo es. Y no porque no sea aberrante, sino porque fue un acto voluntario. En Juan capítulo 10 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, en unidad y armonía con el sentir del Padre, se entregó de manera voluntaria. Por amor a mí y por amor a vos. Hebreos 5 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesucristo decidió obedecer a su Padre y amarnos a nosotros. Fue el único dispuesto a cargar con el peso del castigo de nuestro pecado sin emitir queja. En ningún momento se acobardó, en ningún momento esquivó los golpes, los insultos, los azotes. En ningún momento reaccionó con enojo o malestar a quienes lo maltrataban. En ningún momento descendió de la cruz, aunque podía hacerlo. En ningún momento dejó de pensar y de amar al pobre pecador que había de darles el mensaje del día de hoy. Y de la misma manera nos eligió amar nuestro Dios Padre. Es allí cuando entendemos tan solo un poco más de lo que Juan busca comunicarnos cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4 dice también: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es un amor que no puede ser hallado en este mundo. En ese amor experimentamos un glorioso intercambio. Cuando Cristo fue desamparado, nosotros empezamos a experimentar el amparo, el consuelo y el abrazo de nuestro Padre. Jesús se sacrificó en nuestro lugar y pagó un precio altísimo para que nosotros tengamos acceso a una redención que estaba fuera de nuestro alcance. Jesús compareció ante un juez justo y nosotros por fe pudimos conocer al Padre amado de nuestro Salvador. Y así como Dios vio a nosotros clavados en esa cruz, así también hoy ve el rostro y la justicia de Jesús cuando nos contempla a nosotros. Es un amor tan intenso, tan glorioso, que nuestro ser limitado apenas puede llegar a concebirlo, a vislumbrarlo. Pero es real. Cristo nos acercó la vida eterna como un regalo que jamás mereceremos, y nos ofreció la gracia de la salvación por fe. Si me han escuchado hasta este punto, la pregunta que debería surgir es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Romanos 6 dice:
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo nos compró a precio, para que ya no vivamos sirviendo al pecado. Él resucitó y hoy nos hace parte de su reino. Según de Corintios 5, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gracias al sacrificio de Cristo, no solo fuimos reconciliados con Dios, no solo gozamos de una relación personal con Él, sino que también se nos ha dado una misión, el ministerio de la reconciliación. Se nos ha dado el Evangelio para que también lo compartamos con aquellos que aún no conocen el sacrificio que Jesús hizo por ellos. Espero que podamos seguir meditando acerca de lo que Dios quiere obrar en nosotros mismos, pero también a través de nosotros para bendecir a quienes aún todavía no lo conocen. Amén. Hasta ahí el mensaje que pude preparar y les voy a compartir un testimonio pequeño que preparé en base a esta meditación. Cuando el pastor me propuso dar este mensaje para compartir durante la Pascua, ya me hacía la idea de lo difícil que sería prepararlo. Y realmente lo fue, desde el principio hasta el final. Era consciente de que debía sumergirme en la palabra, pero también sacar a la luz lo que había en mi interior. Por eso me resistí a hacerlo. Tenía miedo. Sentía mi corazón como la estantería de mi cuarto, no el de mi cuarto es peor, que está lleno de polvo y con muchas cosas por ordenar. No sabía con qué me podía encontrar. O en realidad, tenía bastante certeza de lo que no podría encontrar. Una relación sana, libre, genuina con mi Padre Celestial, basado en el sacrificio de Jesús en la cruz y en su resurrección. Y no es que me falte sentido del deber. Mal que mal, suelo cumplir con mis responsabilidades. Pero curiosamente, este aislamiento preventivo expuso mis falencias como hijo de Dios. Ya no contaba con las distintas actividades que realizaba a diario y con las que maquillaba mi vida carente de un encuentro real con nuestro Dios. Ya no podía refugiarme en el ministerio de alabanza, ya no podía refugiarme en el servicio a los adolescentes, ya no podía refugiarme en mi trabajo, ya no podía refugiarme en el pretexto de la falta de tiempo, porque lo único que tenía ahora era mucho tiempo. Pero ni aún así lo aprovechaba para ponerme a cuentas con el Señor. Y si bien estas semanas fui invirtiendo la mayor parte del tiempo en el escritorio estudiando, yo sabía que en el fondo estaba esquivando a Dios. No quería mostrarme ante Él, no de esta manera, no otra vez. Horas antes de la crucifixión, Pedro le había asegurado a Cristo que le sería fiel hasta la muerte. Abusó de su autoconfianza y finalmente no pudo hacer más que negar a su Señor, no una, sino 3 veces. Y al encontrarse con la mirada amorosa de su Señor,
no pudo evitar llorar con amargura. Y yo creo, y yo sentía que eso pasaría conmigo si miraba a los ojos de Jesús, lleno de compasión. Me aterra y me avergüenza no ser capaz de mirarlo y de corresponderle de la misma manera. Me cuesta aceptar cuán limitado soy para adorarle, a pesar de tantos años en la vida de fe. A pesar de haber experimentado su gracia una y otra vez en mi vida. Me veo en Pedro intentando demostrar una devoción con grandes aspiraciones y metas, pero ingenuamente trato de ocultar que mi condición presente, espiritual, no se condice con todo lo demás. Daniel en cuarentena no es más que una persona que busca su propio bienestar, que invierte su tiempo en cosas vanas y que no sabe amar, servir y honrar a las únicas personas que tiene a su alrededor, que son su familia. Por eso me duele y a la vez agradezco la gracia de nuestro Padre Celestial. Porque cuando Dios me ve a los ojos, no ve mi condición presente, sino que ve a Cristo en mi lugar, obedeciéndole y siéndole fiel hasta el fin. Hoy me doy cuenta de que mi prioridad no debe ser alcanzar los estándares que yo mismo me impongo, sino conocer y reconocer a Cristo crucificado en mi lugar y meditar en el alcance de este amor sacrificial. Quiero aceptar la dirección que Pedro ignoró en su momento cuando el Señor le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una palabra: Jesús debe ser desamparado solo una vez. Bueno, hasta acá lo que he podido preparar. Vamos a orar juntos para concluir. Señor, te damos gracias porque tu gracia es inentendible. Es algo que supera nuestro conocimiento, nuestras experiencias. Y en la cruz podemos entender una vez más cuánto nos amas y cuánta justicia has derramado para darnos salvación. Ayúdanos a durante este día poder meditar. Te pido que nos ayudes a tener un encuentro personal con Cristo. Sin ese encuentro personal con Jesús difícilmente podamos agradarte, Señor. Por eso te pido que tengas compasión y derrame de tu Espíritu Santo para que podamos conocerte, podamos relacionarnos con Cristo, podamos someternos a su gobierno, a su reino en esta tierra. Te doy gracias por acompañarnos durante este tramo, este mensaje, y te pido que nos sigas acompañando en el resto del día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no se olviden que a las 8:30 seguimos con las demás actividades programadas para el día de hoy. Nos vemos. Sí.